Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta número uno. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el hipogonadismo masculino sintomático? Pregunta que está cerrada. Vamos a ver las alternativas. Testosterona transdérmica e inyectable, metformina, anastrozol, clomifeno oral o prolactinoma resecado. Bien, súper sencillo acá. Hipogonadismo masculino sintomático. Pues, ¿qué debemos dar para este hipogonadismo? Prolactinoma resecado, esa es la incorrecta, porque esto se va directamente a la etiología, y acá no tenemos una etiología, tenemos el tratamiento para hipogonadismo masculino. No nos da la etiología, la descartamos. Clomifeno oral, anastrozol, se utiliza como terapia en el cáncer de mama. Anastrozol igual lo podemos utilizar, no siempre, pero se puede utilizar pensando en algún tratamiento contra la obesidad para reducir esto de la aromatasa. Clomifeno, en un hipogonadismo hipogonadotrópico también lo podemos pensar, pero acá son incorrectas. Metformina, esta sí no tiene nada que ver y simplemente nos quedamos con la alternativa A, la cual es testosterona. El reemplazo con testosterona es el estándar terapéutico típico, lo que vamos a pensar siempre, ya que mejora la masa muscular, densidad ósea, restituye la función sexual. Es el tratamiento de elección acá. Pregunta, ya saben que cuando son preguntitas así, pues no hay mucho que analizar y son sencillas relativamente. Vamos a la pregunta número 2. Hombre de 34 años sin antecedentes psiquiátricos previos, consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por sentimientos de tristeza y leve dificultad para conciliar el sueño. Refiere que los síntomas comenzaron 2 semanas después de haber sido despedido de su empleo de forma inesperada. Al examen mental se observa angustiado, pero mantiene su funcionalidad diaria y no presenta ideación suicida. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? Prescribir fluoxetina 40 miligramos día asociada a benzodiazepinas de vida media larga por 6 meses. Hospitalizar de forma inmediata para realizar electroconvulsoterapia ante riesgo de progresión. Derivar a neurocirugía funcional para la colocación de un estimulador del nervio vago. Iniciar carbonato de litio para controles de lipemias seriados para estabilizar el ánimo. Iniciar psicoeducación sobre la naturaleza transitora del cuadro y brindar apoyo psicosocial para el manejo estresor. Bien, pregunta que está relativamente sencilla. Esta sí vamos a analizarla bien. Paciente 34 años, no hay antecedentes psiquiátricos previos. Esto es, es algo muy importante. 3 semanas de evolución, caracterizado por sentimientos de tristeza, dificultad para conciliar el sueño. 3 semanas, no cumple para distimia, podemos empezar en depresión, pero aún así, esos datos de acá, de que no presente esta ideación y mantiene su funcionalidad diaria, no es una depresión. Por estos datitos de acá, como que no coincide tanto. Además, se lo observas angustiado y el estresor o la causa, pues fue debido a que lo despidieron de su empleo de forma inesperada. Esto como que nos habla más algo de un trastorno adaptativo, me parece. Prescribir fluoxetina, pues esto lo podemos pensar, este inhibidor de la recaptura de serotonina es buenísimo, pero esta dosis de 40 como que no cuadra, es demasiado, me parece 40 miligramos día. Recordemos que para usar estos medicamentos es un poco como escalonado, no es directamente ir a una dosis alta, y con benzos no me parece el tratamiento correcto para un trastorno de adaptación. Sería tales fármacos, sí, de segunda línea, si no funciona lo primero, pero esto no está mal. Hospitalizar de forma inmediata para electroconvulsoterapia, esto se utiliza, esto no es como de las películas que los agarran, lo someten, hacen la contingencia física, no. Eso se lo utiliza en pacientes que sí tengan una depresión fuerte, con riesgo de cometer esta ideación. Acá no es el caso. Esta neurocirugía funcional para colocación de estimulador del nervio vago, pues esto es un tratamiento, no es un tratamiento, sino es algo experimental, que aún no se lo usa del todo, así que tampoco es lo correcto pensar en ello. Derivar a y ya dijimos que no es. Iniciar carbonato de litio con controles de lipemias seriados para estabilizar el ánimo. Esto lo podríamos pensar en caso de un trastorno
de bipolaridad, que es el tratamiento clásico, pero acá lo que nos interesa es iniciar la psicoeducación sobre la naturaleza transitoria del cuadro y brindar apoyo psicosocial, porque sabemos que el principal, o bueno, el manejo inicial de muchas, pero de muchos trastornos es la psicoterapia, es lo inicial. Y acá es el caso con esta explicación que nos dicen casos leves de trastorno de adaptación. Sí, algo leve, porque tiene leve dificultad para conciliar el sueño, pero esos sentimientos de tristeza, como que no pienso que sea algo tan leve, pero bueno, nos dice que es leve. Entonces, este apoyo psicosocial, la psicoeducación, el apoyo psicosocial, la red de apoyo, todo eso es importante para ayudar a este paciente. Si no funcionara esto, pues bueno, ya podemos pensar en alguna medicación. Aún así, pregunta muy bonita. Vamos a la pregunta 3. Un paciente de 45 años con antecedente de hernia del núcleo pulposo L4-L5 confirmada por resonancia se encuentra cursando un total de 21 días de reposo al momento de tramitar la extensión de la licencia médica electrónica. El COMPIN emite una observación solicitando antecedentes que justifiquen la persistencia del cuadro y la necesidad de reposo prolongado. ¿Cuál es la conducta administrativa y el documento técnico más adecuado que se debe acompañar a esta licencia para evitar su rechazo? Adjuntar un informe detallado del médico, especialista, tratante, los informes originales de los exámenes de imagenología realizados, adjuntar una epicrisis de una hospitalización ocurrida hace más de 2 años por una patología no mencionada, emitir una receta médica con tratamiento para 30 días junto con una nota aclaratoria del paciente. Presentar una declaración jurada ante notario donde el paciente comprometa el cumplimiento de su reposo en domicilio o solicitar un certificado de la asistencia social que acredite la vulnerabilidad económica del grupo familiar. Bien, pregunta quizás que pueda pasar en la vida real. Sí, sí puede pasar en la vida real, pero recordemos que cuando es más de 15 días, sí, más de 15 entre 14 y 15 días, pues debemos hacer esta extensión frente al COPIN, esto del Centro de Medicina Preventiva. Y acá, bueno, la alternativa menos aceptada ante la pregunta de la conducta administrativa, documento técnico, el cual debe acompañar al paciente para evitar el rechazo de su licencia, pues es la alternativa C. Esa es la que es menos probable. Una receta médica no es un documento técnico legal, no simplemente es una receta para que se cumpla el tratamiento, nada más. Esto no es nada legal, es para el tratamiento. Presentar una declaración jurada ante notario tampoco sirve. Puede ser el notario, el abogado, lo que sea. No, tiene que ser hecho por el médico. Descartada, descartada. La epicrisis tampoco, además de 2 años de evolución. Esto ya pasó, la enfermedad puede haber progresado más, menos, no va a seguir igual en 2 años. Nos queda la alternativa A y la E. La alternativa E también la podemos descartar porque la asistencia social de cierta manera va a ayudar al paciente, vulnerabilidad económica y acá hay algo que es la ética médica, donde si llega a nuestra consulta un paciente que sí tenga este rango de vulnerabilidad económica, que nos pida que nos dé un favor, una licencia de favor, justamente por el hecho de esta vulnerabilidad, pues y es depende de cada quien, pero lo correcto no sería darle porque legalmente es algo incorrecto. Por más que venga con la licencia social y todo esto, sería algo incorrecto. Y recuerden que el tema de las licencias médicas acá en Chile es un tema muy sensible, muy sensible, muy sensible. Entonces, pues la alternativa correcta será y la explicación nos dice que para la emisión de licencias médicas prolongadas que superen los 14 días, creo que son 15 días, es obligatorio presentar un informe de especialistas o exámenes médicos complementarios. El informe del especialista debe detallar absolutamente todo. Los exámenes médicos también sirven para complementar lo que diga el informe del especialista. Y este requisito asegura que las licencias no sean emitidas de manera innecesaria o injustificada. Y esto es clave, muy clave. Vamos a la pregunta número 4. Un hombre de 42 años con antecedente de litiasis renal recurrente llega a urgencias por un dolor lumbar derecho de inicio súbito, intensidad 10 de 10 que se irradia región inguinal. Se confirma mediante tomografía la presencia de un lito ureteral de 6 milímetros.
sin signos de hidronefrosis severa, ni criterios de infección. Tras estabilizar el dolor con AINES endovenosos, ¿cuál es la medida farmacológica de elección para facilitar el paso del cálculo y reducir la necesidad de intervención quirúrgica? Amoxicillin clavulánico, para prevenir pielonefritis, tamsulosina, diltiazem para inducir relajación del músculo liso vascular, prednisona, 20 miligramos día para reducir edema uretral, o furosemida, 20 miligramos. Esa pregunta sí está sencilla, más que todo es para, bueno, sí es para analizarla quizás, pero sí ya sabemos que se trata de un pequeño cálculo. Incluso acá nos dice antecedentes de litiasis renal recurrente, pero este cálculo es de 6 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro. En este caso, lo típico es hidratación y podemos dar igual como terapia farmacológica, pues algún hito de estos. No hay datos de nefrosis, no hay infección, simplemente se dieron AINES pues, por el dolor que siente el paciente y lo mejor para facilitar el paso de este cálculo, pues no va a ser antibióticos para pielonefritis, ¿no? Acá no nos habla nada de infección. Diltiazem es un diagnóstico, o bueno, es una alternativa diferencial bastante importante. Incluso acá nos dice relajación del músculo lisovascular. De cierta manera lo cumple, pero no es el medicamento preferido porque este va más a la presión. El que sí es un inhibidor o alfa bloqueante es la tamsulosina. La prednisona, podemos pensar, ¿por qué la prednisona, que es un potente antiinflamatorio? Pero recordemos que la prednisona trae consigo varias complicaciones detrás y 20 miligramos día solamente para este cálculo donde hay, incluso donde se puede tratar simplemente con hidratación, con bebiendo bastante agua, es incorrecto. Furosemida, podemos pensar también en furosemida, dependiendo de dónde esté este cálculo. Puede ser uretrovesical, por ejemplo, que es una zona bastante frecuente. Ahí sí pensamos en furosemida, que si pensa, bueno, esto ya depende del razonamiento clínico de cada persona. Este es un razonamiento quizás algo antiguo que podemos llegar a pensar, o que al darle furosemida, pues vamos a empujar de cierta manera por el flujo, por este flujo que va a existir por la furosemida, y vamos a empujar el cálculo. Pero ¿qué es mejor? Un alfa bloqueante, el cual, recordemos que este músculo, el músculo liso, tiene varios receptores alfa. Si están bloqueados por el mismo efecto de este fármaco, entonces va a hacer que este músculo se relaje y va a ser mucho más fácil que pase. La furosemida va a hacer que empuje por el flujo, pero pues, ¿qué es mejor? ¿Que pase tranquilamente o empujarlo a la fuerza? Pues es mejor que pase tranquilamente, porque si le empujamos a la fuerza tenemos, no digo que siempre pase, pero sí como complicación, como posible complicación, una rotura. Por este cálculo, justamente la furosemida. Así que acá la furosemida es incorrecto, nos vamos por la tamsulosina, que también pues, se usa mucho en neuropatía obstructiva baja, bastante, más que todo en hiperplasia prostática benigna. La tamsulosina es un alfa bloqueante que disminuye el espasmo letral, favorece la expulsión espontánea, reduce la intensidad de dolor y la necesidad de intervenciones invasivas, porque acá esto se puede ir hasta una litotripsis extracorpórea también, pero eso depende igual del tamaño del cálculo. Y esto es clásico, pregunta clásica de Lunacom, pero igual nos puede decir simplemente hidratación y también sería lo correcto. Vamos a la pregunta 5. Hombre de 30 años consulta por problemas crónicos de organización en el trabajo, procrastinación, dificultad para finalizar proyectos, olvidos frecuentes que afectan su desempeño laboral y relaciones personales. Refiere que desde niño era distraído e inquieto, aunque la hiperactividad motora disminuyó en la adolescencia. En la adolescencia, actualmente se siente frustrado, no alcanza sus metas. ¿Qué condición es importante considerar en el diagnóstico diferencial? Ansiedad generalizada, fatiga crónica, obsesivo compulsivo, bipolar de inicio tardío o TDAH en el adulto. 30 años con procrastinación, dificultad para finalizar proyectos. Sencillo. La ansiedad generalizada viene con preocupación excesiva por todo. Acá no hay preocupación, es que este paciente, pues, problemas de organización, dificultad para finalizar proyectos, que se olvida. Fatiga no es. En fatiga puede venir con este caso de que es
de que al realizar algo, pues siente una neblina, que está cansado, decaído. Acá no tenemos esos datos. Obsesivo compulsivo sería todo lo contrario de la alternativa correcta, la cual es la E, déficit de atención. El trastorno bipolar viene con manía y hipomanía por más que sea inicio tardío. Entonces, acá lo correcto será pensar en TDAH. Acá, pues tenemos que se trate de una hiperactividad motora externa, suele disminuir o transformarse en inquietud interna, persisten los síntomas de desorganización, procrastinación, dificultad para finalizar tareas, olvidos frecuentes. Hay algunos rasgos de impulsividad, pero no son tantos como conductas de riesgo para pensar en un trastorno bipolar. En acá sí hay conductas de riesgo, como pues esto de múltiples parejas sexuales, que hacer cosas que atenten contra su vida a la final. Y todo esto pues afecta el deterioro de su vida social, académica, laboral. En la infancia puede haber sido igual, algo parecido, y los trastornos como ansiedad, depresión pueden coexistir o confundirse con el cuadro, pero el patrón crónico de disfunción ejecutiva desde la niñez orienta a TDAH. Y acá pues sí nos dice que desde niño también era así. O sea, no hay donde perderse con esta pregunta. Vamos a la pregunta número 6. Hombre de 54 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 consulta por un cuadro de hematemesis seguida por malestar general. El examen físico está pálido. La cardíaca está en 110, la presión arterial en 160, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca albúmina de 3,5, INR de 1,3, hematocrito 30%, plaquetas 77.000, BCM 105, el volumen corpuscular medio y el volumen de eritrosedimentación 20. El diagnóstico más probable será úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis crónica trófica, síndrome de Mallory-Weiss o varices esofágicas. Pregunta que parece compleja, pero hay claves. Hay claves bastante importantes. Entre estas claves tenemos que esto probablemente se deba a hipertensión portal, hepatopatía crónica, cirrosis, porque es un paciente con obesidad, vamos a pensar en esto de la esteatosis hepática, actualmente tiene otro nombre según las nuevas guías, pero pues todo apunta a ello, ya sabemos a qué se trata la alternativa correcta debido a que úlcera duodenal, úlcera gástrica sí son causas importantes de hemorragia digestiva alta, pero no explican que la albúmina esté disminuida, que el INR esté aumentado, que haya consumo de plaquetas, que haya anemia con anemia macrocítica, levemente macrocítica, que haya datos de inflamación. Bueno, inflamación se puede haber. Esto, el taquicardia igual puede haber leve, pero no explica esos datos de la albúmina, el INR, las plaquetas, descartadas. La gastritis crónica trófica es un poco más rara, sí puede traer anemia, puede estar relacionado con esta anemia, pero ¿por qué habría disminución de plaquetas? ¿Por qué habría albúmina disminuida? Como que no cuadra tampoco. Síndrome de Mallory-Weiss es de la más fácil de descartar porque es un paciente que vomita, 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 vomita y al final tiene el cuadro de hematemesis. Acá no hay eso, simplemente se va por un cuadro de hematemesis seguido de malestar general y ya se observa pálido, taquicárdico, con tendencia a la hipotensión, como que está mal. Esto no es el caso. Y nos queda varices esofágicas, el cual es correcto pensando en que eso se trata de alguna hepatopatía crónica, algo de cirrosis, esteatosis hepática analcohólica que haya evolucionado a cirrosis. Esto del consumo de plaquetas se explica por el hiperesplenismo que puede haber. Va por ahí, junto con esto de la anemia. La albúmina, INR, todo nos habla de una alteración del hígado con posible hipertensión portal. Esta hipertensión portal va a explicar el hecho de que haya varices esofágicas que, pues bueno, una se dio romper y ya dio hematemesis, siendo esta la alternativa correcta. Un paciente con hemorragia digestiva alta y signos de enfermedad hepática crónica, hipoalbuminemia, coagulopatía por el INR elevado, trombocitopenia, se debe sospechar una causa de hipertensión portal. La hematemesis en este contexto explica con mayor probabilidad la rotura de varices esofágicas. Esta complicación es típica de cirrosis hepática. En este caso, diabetes y obesidad sugieren esteatohepatitis no alcohólica. Bien, pregunta que estaba
mm, compleja, pero sí teníamos claves para determinar de qué se trataba. Más que todo, las claves respecto a los exámenes hepáticos. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué rol cumple la estatina en la vasculopatía periférica? Provoca vasoconstricción, reduce la sintomatología aguda, aumenta la coagulación, estabiliza placas ateroscleróticas, inhibe la angiogénesis. El rol de la estatina, pues sencillo, en estado de la angiogénesis no cumple con esta función, vasoconstricción, hace lo contrario, vasodilata, reduce la sintomatología aguda, pues este fármaco no es agudo, sino que se toma su tiempo para realizar su efecto, así que no. Aumenta la coagulación, no aumenta, más bien tiene su efecto que la disminuye. Pero pues el rol que va a cumplir, el principal, es estabilizar la placa aterosclerótica. Es su función principal de las estatinas. Y nos dice que son un pilar terapéutico en la vasculopatía periférica, o sea, diabetes y hipertensión. No tenemos esos datitos, pero igual está bien. Contribuyen a la estabilización de la placa esclerótica, disminuyendo la inflamación vascular, el estrés oxidativo, mejoran la función arterial, que es clave acá, y además que reducen la progresión de la vasculopatía periférica y el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Porque sí, pues porque va a romper esas placas ateromatosas. Bien, pregunta. Saben que de estas preguntas cerradas no hay mucho que analizar, pero igual estaba sencilla. Vamos a la pregunta número 8. Mujer de 58 años con antecedente de obesidad y prediabetes. Ingresa a urgencias por una crisis asmática severa. Se inicia tratamiento con oxígeno, nebulizaciones, salbutamol, lipatropio y metilprednisolona 120 miligramos vía oral cada 8 horas. A las 24 horas de evolución, la paciente presenta glicemias capilares de 280 y 310. Al analizar la fisiopatología de este cuadro, ¿qué factor contribuye más significativamente a potenciar la hiperglicemia por la administración de corticoides? Pues sí, todo eso se debe a la administración de corticoides. Además, cabe recalcar que de base tiene una crisis asmática severa. La metilprednisolona de 120 miligramos vía oral cada 8 es demasiado. Por eso se le subió la glicemia, pero nos pide explicar fisiopatológicamente. Tenemos como alternativas la reducción de la lipólisis del tejido adiposo, lo que satura la vía de los cotransportadores o de los transportadores GLUT4, disminución drástica de la tasa de filtración glomerular inducida por el uso de corticoides, inhibición directa de la secreción de glucagón por parte de las células alfa de páncreas, aumento de estrés biológico que eleva las hormonas contrarreguladoras y estimula la gluconeogénesis hepática o incremento de la sensibilidad periférica a la insulina en el tejido muscular hepático. Bien, preguntita que igual está compleja nomás, sí. Recordemos que fisiopatología es algo complejo, pero también bastante interesante e importante. La reducción de la lipólisis, no, más bien habría catabolismo de la lipólisis, catabolismo de proteínas, catabolismo muscular, todo para aumentar la glucosa. Todo se resume en eso. Además, a estas dosis, más esta crisis asmática, se va a potenciar el efecto de la metilprednisolona, se va a potenciar bastante. Esta no, sería lo contrario. Disminución drástica de la tasa de filtración. Bueno, por su efecto antiinflamatorio, no, podría reducir, sí, la tasa de filtración glomerular, pero acá en este contexto pienso que no sería lo correcto. Tenemos incremento de la sensibilidad periférica de insulina en el tejido muscular esquelético, inhibición directa de la secreción de glucagón por parte de células alfa pancreáticas. No habría inhibición, más bien habría solamente secreción directa de glucagón. Aumenta la glucosa, por eso vamos a tener la glucosa alta. Sería lo contrario. Incremento de la sensibilidad periférica a la insulina. No hay más sensibilidad a la insulina. Eso es incorrecto. Más bien disminuye la sensibilidad periférica a la insulina. Lo que sí hay es este aumento de estrés biológico por las hormonas contrarreguladoras. Todo va a llevar a la gluconeogénesis hepática. Todo lleva a ello, fisiopatológicamente explicando por qué los corticoides, además de de su patología de base, va a llevar al aumento de la glicemia.
Entonces, tiene el efecto fisiopatológico por tres causas, donde va a potenciar las hormonas contrarreguladoras, es decir, que el corticoide aumenta la respuesta de los órganos diana a las catecolaminas, adrenalina y el glucagón. El estrés biológico de la propia enfermedad, o sea, de la crisis asmática, eleva ya esas hormonas, vamos a ver más adrenalina, más glucagón. También va a explicar, como decíamos al marcar las alternativas, que va a elevar la glicemia. La gluconeogénesis hepática, los corticoides estimulan la síntesis de enzimas clave del hígado para producir glucosa nueva a partir de aminoácidos, aumentando la oferta de azúcar en sangre incluso en ayunas. ¿Por qué sí? Pues porque se va a alimentar de esto de los lípidos, de las proteínas, del músculo. Y nos dice que la resistencia periférica bloquea la señalización del receptor de insulina, lo que impide que el músculo utilice glucosa circulante. Bien, pregunta que estaba buena para recordar algo de fisiopato. Estaba bien. Vamos con la pregunta 9. Mujer de 29 años con LES presenta disminución progresiva de la percepción auditiva y tinnitus. No hay antecedentes de exposición al ruido. Examen otoscópico normal. Audiometría revela pérdida auditiva neurosensorial bilateral moderada. ¿Cuál es la explicación fisiopatológica? Nuevamente vamos con fisiopatología. Compromiso del nervio auditivo por vasculitis lúpica. Lesión coclear por nefritis lúpica. Otitis media crónica asociada a LES. Toxicidad por hidroxicloroquina. Manifestación de del síndrome de fibromialgia. La que menos cuadra acá es esta fibromialgia. La fibromialgia, recuerden que es dolor, 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 dolor. Acá se puede explicar con tinnitus, pero solo con tinnitus. No habría esto de la pérdida auditiva neurosensorial. Y hablando de neurosensorial, se la descartamos. Acá nos dice otitis media crónica asociada al ES. La otitis media crónica es conductiva, no es neurosensorial. Descartada. Tenemos esta lesión coclear por nefritis lúpica que puede ser algo en lo que podamos llegar a pensar, pero nefritis lúpica relacionado con la lesión coclear como que no cuadraría tanto. Esta toxicidad por hidroxicloroquina es un diagnóstico diferencial bastante importante porque la toxicidad por hidroxicloroquina no va directamente a la pérdida auditiva, va a lesiones del ojo. No estoy muy seguro, creo que se llama ojo de toro, ojo de buey, va por el estilo, creo que sí es ojo de buey, como dato de toxicidad por hidroxicloroquina. Más que que nos diga algo auditivo, sería algo visual. Y ojo, porque este es un diagnóstico diferencial muy importante. Pero acá lo que nos interesa saber es que habrá un compromiso del nervio auditivo por por lo que dice acá, pérdida auditiva neurosensorial. Sí o sí tiene que ser de nervio auditivo. No hay otra que explique ello. La vasculitis de vasos pequeños puede afectar al nervio auditivo o la microcirculación del oído interno, provocando pérdida auditiva neurosensorial y tinnitus. Habrá entonces una pérdida auditiva neurosensorial, bilateral, tinnitus, la audiometría puede darnos estos hallazgos de lesión coclear o retrococlear. Los diferenciales tenemos, acá dice nefritis lúpica, que no va a ir a la cóclea, si es era muy, muy difícil decir que vaya a la cóclea. Otitis media crónica, cursa con hallazgos en otoscopía, ausentes en este contexto, hidroxicloroquina, toxicidad retiniana, recuerden, toxicidad del ojo, es mucho más fácil de recordar, y fibromialgia, que pues tiene dolor generalizado. El abordaje terapéutico se confirma vasculitis como causa del compromiso auditivo y el tratamiento incluye corticosteroides. Y sí, por vasculitis, pues se va a inflamar el vaso, va a comprimir este paquete nervioso y va a afectar el nervio de ti. Pregunta, que estaba bien, tal vez para recordar todo esto de LES, que es una vasculitis, que se puede presentar con cualquier cosa, absolutamente con cualquier cosa, pero como que era la más coherente, tal vez, por llamarlo así, esa alternativa. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué es la capitación en el financiamiento de salud? Beca de formación médica, reembolso de medicamentos, pago per cápita anticipado para cubrir servicios, subvención por maternidad o pago único a cada hospital. Bien, pregunta que está más sencilla. No está referido a ninguna beca, aunque sí tiene que ver con dinero, reembolso de medicamentos, pues no hay propio centro que se encarga de toda la medicación. Subvención por maternidad, pago único a cada hospital.
relacionados, la subvención no, pero sí el pago único a cada hospital está relacionado. Más bien se trata esto de esta capitación, que sí es el pago per cápita anticipado para cubrir los servicios, pero esto se lo hace mediante las afiliaciones o mediante las personas que se suscriban a tal centro, donde pues el Estado va a dar dinero al centro dependiendo cuántas personas se inscriban. Pero esto como que en la vida real, a veces sí funciona, a veces no. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos en una comunidad, no sé, algo alejada, una comuna muy alejada, donde se inscriban pocas personas, pero los pacientes que van a esta clínica, a este centro, son adultos mayores? Sabemos que adultos mayores tendrán muchas patologías crónicas, y entonces, pues la medicación va a ser entre antidiabéticos, entre tratamiento para la hipertensión, antihipertensivos, y pues quizás la misma demanda no va a cubrir la oferta. Quizás la oferta no va a cubrir la demanda. Entonces va a haber riesgo de despidos, va a tener que disminuir el monto del dinero respecto a los salarios, que eso es lo que se hace en muchos lugares, pero va a seguir esto del financiamiento, en la capitación. Entonces, esto consiste en un pago anticipado per cápita a proveedores para cubrir atenciones de una población determinada durante un periodo, incentivando la eficiencia de los recursos, pero no hay tanta eficiencia. En la práctica clínica, pues en teoría sí es todo bonito, pero en la práctica es difícil. Este modelo de pago se basa en la cantidad de personas que tiene el proveedor, no en los servicios prestados, lo que incentiva a maximizar la eficiencia de la atención. A diferencia del pago por servicios, la capitación permite un presupuesto preestablecido, lo que puede reducir el riesgo de sobreutilización de servicios innecesarios. Como les doy ese ejemplo, pues van a venir personas en X comunidad que sean adultos mayores que van a pedir los medicamentos propios de enfermedades crónicas. Esta capacitación promueve el enfoque de la prevención y el manejo efectivo de enfermedades, ya que los proveedores tienen un incentivo para mantener a la población saludable. Bien, preguntita de salud pública que es bastante interesante. Vamos a la pregunta número 11. Una mujer de 64 años con antecedentes de colelitiasis de larga data consulta por dolor abdominal y baja de peso de 6 kilogramos en 2 meses. Al examen físico se palpa una masa irregular y poco móvil en la zona vesicular. Se solicita la tomografía, la cual informa una masa de 4 centímetros que reemplaza el fondo vesicular, extensión y tejido sólido hacia los segmentos 4B, 5 del hígado. ¿Cuál es el hallazgo en la tomografía que define este cuadro como cáncer de vesícula localmente avanzada y qué conducta es la adecuada? Ya. Invasión del parénquima hepático adyacente, C, hola, la resecabilidad mediante la colecistectomía extendida con segmentectomía y linfadenectomía. La dilatación de la vía biliar intrahepática se debe realizar un CPR con stent paliativo como primera medida diagnóstica. El realce periférico de la masa en fase arterial es patognomónico de un hemangioma hepático y requiere solo observación. La presencia de colelitiasis asociada a una vesícula de porcelana requiere colecistectomía simple por vía laparoscópica de urgencia, o la presencia de líquido libre perihepático confirma carcinomatosis peritoneal y contraindica cualquier intento de cirugía. Bien, pregunta que sí está compleja, donde sí nos podemos tardar bastante y no, pues que debemos ser bastante rápidos. Yo pienso que acá la clave es más que tener todo este contexto, simplemente saber que acá ya hay una extensión que es dentro de las alternativas hay un sinónimo muy importante, donde nos diga que este cuadro es un cáncer localmente avanzado y cuál es su conducta. Acá hay una alternativa que no cuadra para nada, la cual es este hemangioma hepático. Los hemangiomas son benignos, por eso dice que requiere observación. Ese es descartadísimo. El CPR se trata de un drenaje de la vía biliar por esta dilatación. Acá tenemos un cáncer que está extendido, hay un sinónimo que es incorrecta acá. La presencia de líquido perihepático, esto pasa cuando está avanzado. Presencia de líquido libre confirma carcinomatosis peritoneal, contraindica cualquier intento de cirugía, pero no. En este caso todavía hay intento de cirugía. Incluso nos dice localmente avanzado, localmente.
Recordemos que cuando son curativos, pues es quirúrgico. Cuando ya no hay nada que hacer, se les dice paliativo, donde sí está bastante avanzada. Bastante. Acá, recuerden que el cáncer de vesícula es un poco rarito, porque justamente porque la pared es bastante delgada, pues va a ir a esos lugares, 4B, 5, pero tiene también su propia clasificación, donde se avanza un poquito más, me parece que si ya va a la 6, pues ya no es algo curativo. Entonces, esta también queda descartada. La vesícula en porcelana es un factor de riesgo bastante importante para cáncer, pero acá ya tenemos invasión. Esto pudo haber pasado tal vez antes, acá ya no. Esto quiere decir que el hallazgo en la tomografía que define este cuadro como cáncer de vesícula localmente avanzado en una extensión es la invasión del parénquima hepático. Se devuelve la resecabilidad mediante la colecistectomía extendida con segmentectomía y linfadenectomía. Quizás previamente a ello, o teniendo en cuenta que acá nos diga una colelitiasis donde se encuentran bordes irregulares dentro de la ecografía, podemos pensar en vesícula en porcelana. Igual mujeres de 64 años como que cuadra también pensar en ello, pero pues acá ya tenemos esta masa de 4 centímetros, no va por ahí, pero igual es un diagnóstico diferencial bastante importante, o una alternativa igual bastante importante. En este caso, esta invasión del parénquima hepático yacente es el marcador de agresividad más importante en el cáncer vesicular. Esto se explica por tres pilares: la falla anatómica, que acá la vesícula pues no tiene capa serosa, entonces se infiltra rápidamente al hígado. En la tomografía eso se traduce en pérdida de interfaz de grasa, pero simplemente es como mm, que atraviesa la pared y llega más rápido al hígado, nada más. Eso en términos sencillos. Eso de la clasificación del TNM, acá nos dice que la TNM, la invasión del hígado, convierte un tumor automáticamente en T3, sin significancia en la tomografía que si invade menos de 2 centímetros dentro del hígado y no compromete grandes vasos, todavía se considera resecable con intención curativa, o sea, quirúrgico. Significación pronóstica: una vez que el tumor toca el hígado, el riesgo de diseminación micrometastásica por vía venosa, por portal, intrahepática aumenta exponencialmente. Y finalmente tenemos el cambio de estrategia quirúrgica, donde, pues, por ejemplo, si en plena colecistitis, o al operar esto, nos encontramos que la colecistectomía simple deja enfermedad residual en el lecho hepático, es casi 100%, los casos de 3 que garantizan una resección rápida. La conducta, entonces, en el hallazgo de la invasión en la tomografía es planificar una colecistectomía extendida. Y esto será por encuña, donde se va a sacar esos segmentos, el 4B y el 5. Pregunta con yo la veía compleja, pero eso se iba sencillo porque nos decía ya extensión. Extensión, sinónimo de invasión. Incluso acá nos dice que está localmente avanzado, localmente, pues será dentro del parénquima hepático adyacente. Se puede evaluar la resecabilidad en el caso que sea curativo y bueno, si no, pues igual se puede quitar los segmentos. Pregunta bastante interesante. Vamos a la pregunta 12. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente de ISM amiloide crónica? Bueno, crónica en fase crónica. Infecciones recurrentes por neutropenia, síndrome de lisis tumoral espontáneo, linfadenopatías generalizadas, leucocitosis con esplenomegalia y síntomas constitucionales leves o hemorragia grave y púrpura. Leucemia amiloide crónica. No tenemos un hemograma que sería bastante bueno acá, pero nos dice clínica. Y en la clínica basta y sobra. Infecciones recurrentes por neutropenia. No, es todo lo contrario, no hay neutropenia. Síndrome de lisis tumoral espontáneo, eso pasa cuando se rompe el tumor, hay mucho riesgo de arritmias. Es un cuadro bastante grave. Linfadenopatías generalizadas, eso lo podemos ver en linfomas. Hemorragias graves y púrpuras, no.
Eso sería una de púrpura trombocitopénica hepática, por ejemplo. Y finalmente nos quedamos con la alternativa de leucocitosis con esplenomegalia y síntomas constitucionales leves. Sería lo correcto, incluso a veces es asintomático. Simplemente hay una ligera esplenomegalia nada más y no hay ni síntomas ni nada. En la fase crónica de una lesión amenorrea crónica, los pacientes suelen mostrar leucocitosis marcada. Ay, ojo, esta fase crónica es la típica, la normal, la que siempre se debería preguntar porque es lo más típico. Acá nos dice mayores de 50.000, pero por lo regular es mayor a 100.000. Los síntomas clínicos son generalmente leves, destacando fatiga, pérdida de peso. En los exámenes habrá basofilia o sinofilia. El tratamiento será con inhibidores de tirosinquinasa, los cuales tienen nombres raros, bastante raros, y pues bueno, lo importante es el diagnóstico temprano. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué característica de la fiebre tifoidea distingue la brucelosis? Brucelosis cursa con diarrea profusa, brucelosis carece de diarrea rosada, brucelosis tiene fiebre continua, brucelosis produce esplenomegalia, brucelosis causa neumonía aguda. ¿Qué le va a distinguir una fiebre tifoidea de una brucelosis? Bastante sencilla. Ambos pueden tener diarrea, ambos no tienen neumonía, ambos pueden tener esplenomegalia, quizás algo más leve algo más leve en la tifoidea que comparación de la brucelosis. Fiebre continua, pues sí, hay una fiebre ondulante, pero lo que no comparten es el rash. La fiebre tifoidea tiene un rash rosado. La brucelosis no tiene este rash, la cual es lo correcto. Este brucelosis no tiene este rose spots, el rash rosado. Tiene una febrícula ondulante, sudoración nocturna. En contraste, la fiebre tifoidea suele presentar exantema en tronco y rosas spots, es lo que le falta. Nada más. Pregunta, igual, súper sencilla. Vamos a la pregunta 14. Un hombre de 56 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 8 años de evolución y tabaquismo activo, acuda a su control en CESFAM. El paciente se encuentra sintomático desde el punto de vista urinario y visual, pero refiere un cumplimiento irregular de su terapia farmacológica. Su último examen, hemoglobina glicada de 8,2. En el examen físico destaca presión arterial de 145/92. ¿Cuál es el conjunto de intervenciones de seguimiento a largo plazo para reducir las complicaciones? Realizar ecocardiograma transtorácico anual y así vemos la detección precoz de una miocardiopatía diabética, evaluación mediante prueba de esfuerzo mensual, medición de la hemoglobina glicada cada semana, control estricto de la presión arterial, monitorización periódica de tasas de filtración glomerular, monitorización ambulatoria de cetonuria. Bien, esto ya es tan sencillo, ya, y viendo las alternativas ya sabemos de qué se trata esto. Paciente pues con muchos antecedentes, diabetes mellitus tipo 2 de larga data, trae otras enfermedades crónicas. Al momento pues hasta con tabaquismo, ahora está sintomático desde el punto de vista urinario, visual, como que las complicaciones crónicas están por ahí, están como que controladas. Pero la hemoglobina glicada nos dice que el paciente no se controla bien. Esto mide o nos dice bueno, en nuestras palabras, nos habla de cómo estaba la glicemia en esos 3 meses. Y acá, efectivamente, tuvo un mal control. Por eso la glicada está en 8,2. Y justamente por eso se pide cada 3 meses. O cada 2 meses en otros días, pero lo regular es cada 3 meses. En el examen físico también la presión arterial, cosa que es algo nuevo, porque acá no nos hablaba nada de presión arterial. Los antecedentes son diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo. Pero igual puede haber esta presión, porque es algo silencioso, la hipertensión. La detectamos cuando el paciente recién tiene síntomas muchas veces. Pero bueno, acá realizar ecocardiograma transtorácico anual para miocardiopatía diabética como que no cuadra tanto, no parece lo correcto, simplemente tenemos una terapia farmacológica irregular, pero desde el punto de vista urinario, visual, como que está bien. No me parece lo correcto, quizás pensando en esta hipertensión, pero tal vez podría ser, pero aún así como que está en algo incorrecta. La alternativa 2 o perdón, la B, nos dice test de esfuerzo mensual. No, mensual test de esfuerzo es mucho dinero. La hemoglobina glicada cada semana, no, esta se puede pedir cada 3 meses.
Monitorización ambulatoria de la cetonuria sería para ver complicaciones, pero la complicación más típica es esto del estadio hiperosmolar hiperglucémico, más que cetoacidosis, que la cetoacidosis típicamente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la cual no se deja con el control estricto de la presión arterial, sí, por esto de su hipertensión y la monitorización de la tasa de filtrado glomerular y cribado anal de albúmina, pero cribado anal de albuminuria quizás es mucho esperar anual de esto, pero es la que más se acerca. O si no, sería esta alternativa, pero más integral respecto a las intervenciones de seguimiento a largo plazo para reducir las complicaciones propias de la diabetes mellitus tipo 2, porque acá esta presión arterial como que recién se diagnosticó. Sería correcto pensar, uy, ya pasaron 45 minutos, sería correcto pensar en esto del control de la presión arterial y también de los otros exámenes para controlar las complicaciones a largo plazo de la diabetes mellitus tipo 2 y bueno, estamos en lo correcto. Todo esto nos sirve para detectar precozmente el empeoramiento tanto de la hipertensión o del daño renal. Vamos a ajustar las dosis, vamos a introducir nuevos medicamentos en el caso que fuera necesario y de esa manera vamos a prevenir la progresión de las enfermedades crónicas. Bonita pregunta. Vamos a la pregunta 15. Un hombre de 48 años con antecedentes de TAP en tratamiento desde hace 12 años trae de urgencias por desorientación y debilidad. Sus familiares reportan que el paciente presenta sed intensa y una diuresis superior a 5 litros diarios desde hace 6 meses. Desde hace meses se observa signos de deshidratación. No, tenemos sodio plasmático de 152, osmolar urinaria de 120. Se administra desmopresina sin observarse un incremento significativo. ¿Cuál es la causa más probable y el fármaco implicado? Necrosis tubular aguda. Ah, con Lita Yáñez. Bien, esto se trata de trastorno afectivo de bipolaridad. Un paciente que seguramente el fármaco está bastante relacionado a ese antecedente. Debemos saber el tratamiento típico, el clásico de la bipolaridad. Aún así, acá es importante saber esto, que la desmopresina no tuvo un efecto significativo. O sea, esto es una diabetes insípida, claramente, pero al decirnos esto, nos dice que no es central, es de otro tipo. Y bueno, algo más importante de acá, sodio plasmático elevado, la urinaria disminuida, bueno, es típico de esa diabetes insípida, que no es central, que seguramente acá, sí, aquí está. ¿Qué será? Necrosis tubular aguda, por uso concomitante de litoyaines, diabetes insípida central por destrucción hipofisiaria secundaria de creatinina, diabetes insípida nefrogénica por toxicidad de carbonato de litio, síndrome de secreción inadecuada de ADH inducido por risperidona o polidipsia primaria asociada a crisis maníaca por uso de valproato de sodio. Por los antecedentes y por la clínica. Polidipsia primaria, no, este totalmente incorrecto. Totalmente, es la primera que podemos descartar. Síndrome de secreción inadecuada de hormona de la DH, igual es incorrecta porque el sodio acá está elevado, acá tendría que estar disminuido. La necrosis tubular es un diagnóstico diferencial bastante importante. Tenemos el uso de litio, pero para pensar en necrosis tubular tendríamos que tener el antecedente o el dato de laboratorio de que ese paciente tenga alguna lesión renal aguda. Si fuera así, bien, pensamos necrosis tubular. Tenemos el antecedente de litio, que es una causa importante de diabetes insípida que justamente fue porque el paciente tiene antecedente de bipolaridad, el tratamiento también clásico, AINES, que el uso, bueno, que no nos diga, puede estar usando, podemos suponer, tal vez no está bien suponer, pero en este caso lo podemos suponer, pero nos falta eso de la creatinina. Entonces, descartada. Por lo que vamos a marcar diabetes insípida nefrogénica por toxicidad crónica del carbonato de litio. Pregunta bastante sencilla. Y acá nos dice que se relaciona con fármacos y factores adquiridos que afectan la acción del ADH en el riñón. El litio usado en el tratamiento de enfermedad bipolar es la causa más frecuente. Este fármaco interfiere con la acción del ADH sobre los óvulos renales. Como resultado, se reduce la capacidad de concentración de la orina. Igual un dato clave acá, pienso que la osmolaridad también hubiera sido bueno que la tengamos acá, la osmolaridad plasmática. Un dato que quizás nos hubiera ayudado de cierta manera, aunque con estos datos que nos rodean en el enunciado, pues igual.
nos basta y sobra para colocar la alternativa correcta. Vamos a la pregunta 16. En acidosis metabólica crónica, ¿cuánto baja el PCO2 por cada un mil equivalente de bicarbonato? 0,7, 1,2, 10, 5, 2,5. Bien, esta pregunta pienso que está bastante asociada a esto de la fórmula de Winter. Y bueno, la fórmula de Winter es pues súper, es buenísima, nos sirve mucho, pero ¿a qué se refiere esta fórmula de Winter? A lo que dice la pregunta, ¿cuánto va a bajar el PCO2? Su fórmula creo que es 1,5 por el bicarbonato más 8 o -8 más -2 va por ahí. No. Y ya tenemos aplicaciones que lo hacen mucho más fácil, pero igual, recordarlo pues estará bien. Está bien. Acá lo que nos importa es saber de una manera mucho más rápida cuánto va a bajar el PCO2 por cada un mil equivalente de bicarbonato. Eso quizás sea más memoria, lo que nos dicen las guías, 0,7 o 1,2. ¿Por qué? El rango va más o menos 1. 1 es el rango típico, pero debemos ser estrictos. Lo correcto es pensar en 1,2. 0,7 tal vez ya piensan en una alcalosis. En la alcalosis metabólica. Acá tenemos acidosis metabólica. Los otros rangos no cuadran. Entonces, sí estamos en lo correcto. Y bueno, como explicación nos dice que hay estímulo de quimiorreceptores con el pH baja en acidosis. Estos quimiorreceptores periféricos y centrales envían una señal inmediata a los centros respiratorios para aumentar la vasodilatación, para aumentar la ventilación pulmonar. La diferencia entre agudo y crónico, porque eso es crónico, en la fase aguda la compensación empieza en minutos, pero tarda 12 a 24 horas en alcanzar el punto máximo de equilibrio. En la fase crónica, una vez que el sistema se estabiliza, se ha observado empíricamente que la relación más estable es precisamente 1,2, incluso en la misma aguda igual es 1,2, esto no cambia. Y la famosa fórmula, 1,5 veces, o sea, multiplicado por el bicarbonato, bueno, era más 8, más menos 2. En realidad es una forma matemática de expresar esta misma pendiente de 1,2. Y sí, es lo mismo. Por eso es que la de Winter es como que mucho más grande, pero la pendiente de 1,2 es igual. Pregunta que si era para recordar, si era más para recordar. Eso sí. Bien, vamos con la pregunta número 17. Hombre de 55 años con dolor lumbar inflamatorio de 2 años, rigidez matinal de 1 hora y antecedentes de cirugía intestinal por diverticulitis. Al examen vemos sacroiliitis unilateral y edema en inserción de tendón aquileo, o sea, en entesitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, espondiloartritis indeterminada, artritis relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal o artritis lumbar. Dolor lumbar inflamatorio, la osteoartritis es mecánica, descartada. 2 años, rigidez matinal de 1 hora, antecedentes de cirugía intestinal por diverticulitis. Acá tenemos una artritis relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, que lo mismo que la diverticulitis. Acá podemos ver una célula de Crohn, una colitis ulcerosa, no diverticulitis. Nos quedan tres: espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, espondiloartritis. La espondilitis anquilosante forma parte de las espondiloartritis porque son varias enfermedades, pero que sea una sacroiliitis unilateral es raro. Por, Sí, es típico de espondilitis, pero sería raro, tal vez unilateral, como que no cuadraría tanto. Tenemos el dolor inflamatorio, la rigidez, que la rigidez igual puede ser parte de la misma artritis reumatoide, pero no. La artritis reumatoide como que es descartable fácilmente porque no viene con sacroiliitis unilateral. Podemos pensar en espondilitis anquilosante espondilitis anquilosante o espondiloartritis indeterminada, pero indeterminada. Tal vez sí, porque eso del unilateral no cuadraría tanto. Lo correcto parece ser espondilitis anquilosante, pero en la espondilitis anquilosante sí no cuadra tanto lo unilateral. En la espondilitis indeterminada, como que sí más cuadraría que esto sea unilateral. Mm, pienso que podría ser espondilitis anquilosante. No estoy muy seguro si que tengamos una sacroiliitis unilateral, a pesar de que sí es algo extraño, pero la sacroiliitis como que es tomando. Eso es lo típico que vemos en la espondilitis. La espondiloartritis es como que un término bastante amplio. Puede haber psoriasis
artritis psoriásica, artritis reactiva, muchas patologías. No tenemos tal vez algunas de esas patologías, yo me voy por espondilitis anquilosante y vemos si estamos en lo correcto y pues no. Espondilitis indeterminada, veamos por qué. Se plantea cuando existen manifestaciones clínicas inflamatorias como dolor lumbar, rigidez matinal, edema entecítico, pero sin cumplir criterios completos para subtipos clásicos como espondilitis anquilosante, artritis reactiva, psoriásica o enteropatía. Aunque hay antecedentes de cirugía intestinal, no existe enfermedad inflamatoria intestinal activa ni manifestaciones cutáneas ni antecedentes de uretritis, por lo que se ajusta a espondiloartritis enteropática. Por lo que no se ajusta espondilitis enteropática. La presencia de sacroiliitis unilateral y este edema indica espondiloartritis, pero sin datos suficientes para clasificarla como espondilitis anquilosante. Porque sí, esto bilateral, ahí estaba. Necesita ser bilateral o al menos tener este HLB27 positivo para que sí sea una espondilitis anquilosante. Pregunta muy compleja, la verdad estaba muy compleja, raro que nos digan indeterminado en algo, pero sí, porque no cumplían los criterios exactos y lo dijimos al inicio, es sacroiliitis unilateral es raro, está como que no cuadra y la explicación lo confirma. Vamos a la pregunta número 18. Un hombre de 72 años con antecedentes de tabaquismo y síntomas obstructivos urinarios bajos de larga data. Consulta por dolor lumbar, sordo, bilateral y edema de extremidades inferiores. En los exámenes destaca creatinina de 2,4. Usted sospecha de neuropatía obstructiva baja. ¿Cuál es el paso más adecuado para confirmar diagnóstico anatómico? Urografía intravenosa, gammagrafía renal, tomografía contrastada, ecografía renal o resonancia magnética. 72 años, datos de síntomas obstructivos urinarios bajos de larga data, creatinina elevada, muy elevada, 2,4, y nos pide el diagnóstico o el paso para confirmar el diagnóstico anatómico. Bueno, en sí, para ver la anatomía sí, de riñón, ¿será? Porque tiene creatinina alta o uropatía obstructiva baja, no tenemos ningún otro dato más. Urografía intravenosa y la tomografía contrastada, no. Tenemos una lesión renal. En lesiones renales, bueno, esto cambia cada año. Sale un artículo nuevo que dice que no está contraindicado el uso de contrastes en una lesión renal. Luego sale que sí está contraindicado. Actualmente se dice que me parece que este año sí estaba contraindicado. Pero pues siempre cada año dice que sí está contraindicado, que no está contraindicado. Así que el ENACOM es más sencillo, está contraindicado. Entonces la alternativa A y la C están descartadas. Incluso la orografía como que ya no se lo usa tanto en la actualidad. Tenemos entonces estas, la resonancia magnética, como que sí podría servirnos, pero tal vez de último paso. El examen diagnóstico más adecuado o para un diagnóstico anatómico será la ecografía renal, porque la gammagrafía renal nos valora la función renal. Y la ecografía, pues buenísimo para ver esto de la anatomía. Ahora, resonancia magnética, igual puede ser la correcta, pero como que acá tenemos datos de uropatía obstructiva baja, o datos obstructivos urinarios bajos. Simplemente sería pensar en la ecografía renal como más adecuado para ver la anatomía. Y sí, nos dice que es el estudio inicial de elección. Acá no nos dice inicial, acá nos dice más adecuado, pero pues inicial aún hubiera reforzado esta alternativa que al final está correcta. Permite identificar dilatación de pelvis, cálices renales asociados a una obstrucción urinaria, la cual tenemos acá, síntomas obstructivos urinarios, permite evaluar el tamaño real, el tamaño renal y detectar cambios estructurales tempranos. Bien, preguntita que estaba buena, yo pienso que era un poco con trampa respecto a la resonancia magnética, respecto a esto del contraste o a la misma gammagrafía renal. Vamos a la pregunta número 19, que hallazgo clínico sugiere tiroides de Rieder, bocio que desaparece con la dieta, tiroides pétreas y adherencia a estructuras subyacentes, nódulos múltiples mientras permanecen blandos, hipertiroidismo franco o tiroides móviles, móvil sin dolor. La de Rieder. Esta móvil sin dolor.
Como que no cuadra, ¿no? Pues móvil sin dolor puede ser algo normal, tal vez. Hipertiroidismo franco. ¿En hipertiroidismo habrá esa tiroides de Riddle? No me parece. Nódulos múltiples, bocia multinodular. Acá sería incorrecto. Tiroiditis. Bueno, la de Riddle la podemos, o como dato cardinal, recordemos que es duro. Duro, fijo. Como que ya nos vamos acercando a que la B sería la correcta, porque bocio que desaparece con dieta sería por yodo a la final. Y que esta de tiroides pétrea adherida a estructuras, como que suena correcto respecto a lo que sabemos de la de Riddle, como datos cardinales, fijo, duro. Sí, vamos por la B. Y estamos en lo correcto. Es una enfermedad inflamatoria crónica rara caracterizada por fibrosis. Entonces, pues será bocio duro, pétreo fijo. Sí, estamos bien. Pétreo es algo que también nos vamos a acordar ahora. El proceso fibroso reemplaza el parénquima tiroideo normal y puede comprometer tráquea, esófago, músculos cervicales. A diferencia del carcinoma, no presencia tipo celular, otro dato importante. Vamos a ver la pregunta número 20. ¿Qué dismorfia nasal es tipo que del síndrome de Waarder? Wow. Cresta nasal prominente, plexiforme de raíz nasal amplia, nariz en trompeta, ala nasal colapsada, hipoplasia nasal lateral. Bien, esta pregunta sí está muy, pero muy compleja. Incluso síndrome de Waardenbach. Sabemos muchos síndromes, Prader-Willi, de Rett, Turner, muchos, pero este Waardenbach creo que es la primera vez que nos sale ahora. Incluso el síndrome de Becker, que también ya lo vimos alguna vez. Seguramente se trata de una malformación. Bueno, Waardenbach. Yo recuerdo de Wanderbock algo clave que es esto de que tiene algo blanco. No estoy muy seguro si era un ojo blanco, un pelo, o como que pelo blanco. Va por ahí. Es un síndrome bastante raro. Pero sí tiene esta característica de que algo es blanco. No estoy muy seguro si es uno de los ojos o directamente que el pelo es blanco. Pero de la nariz, no, esto ya es bastante específico. Mm, hipoplasia nasal lateral, ala nasal colapsada, nariz. Esta nariz interpreta como que no, no creo que sea nariz interpreta. Cresta nasal. Pienso que esta cresta nasal prominente tal vez, pero si algo raro tal vez nasal prominente, plexiforme de raíz nasal amplia, puente nasal plano. A tal vez esta también. Vamos por esta hipoplasia nasal lateral, como que parece más de este Wanderbook que no sé. Bueno, nos dice que hemos superado el test con los fallos. Bueno, veremos por qué la alternativa era la correcta. Es un trastorno genético del desarrollo de las células de la cresta neural. Bueno, sí, era genético. Caracterizado por alteraciones pigmentarias y faciales distintivas. Se observa un puente nasal plano y una raíz nasal amplia, que dan un rostro con aspecto facial característico. También tenemos heterocromía iridiana, o sea, ojos de distinto color o parcialmente despigmentados. Serían como que colores más claros. También puede asociarse mechón blanco. Esto es, mechón blanco de cabello frontal y sordera neurosensorial. Bueno, ya recordemos por eso el mechón, porque es lo más característico. Bueno, en sí algo blanco. Pero pregunta que si era muy compleja. Acá en la R2, pero pues bueno, yo estoy muy seguro que ustedes cuando estén viendo el video van a responder todo correcto, o seguramente hasta que todas las personas que llegaron hasta acá ya respondieron todo absolutamente bien. Entonces, me despido, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.